¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi rincón del tejido. Mi nombre es Pamela y en esta ocasión quiero enseñarles a tejer este hermoso vestido con un faldón con esta puntada muy bonita, abanicos como ustedes ven, y tiene una puntada en la parte del canesú también muy bonita. Ahí se los muestro. En la parte de atrás ustedes le pueden colocar botones. Yo le coloqué estas cintas, va abierto, ¿se fijan? Pero si ustedes quieren lo dejan cerrado. Este es el tutorial de hoy día. Es para una talla de 3 a 6 meses. Está fácil, no es difícil y espero que les guste. Antes de ir al paso a paso de este hermoso tutorial, las quiero dejar invitadas a suscribirse al canal, hagan un like a este video, compártanlo con sus amistades, con sus amigas. Pueden activar la campanita que aparece ahí al suscribirse para que les anuncie los talleres y además estos videos tutoriales. Vamos a ir ahora a tejer. Voy a usar para el vestido estos dos colores, un color morado y blanco. Es un morado suave, no es fuerte como ustedes ven ahí en pantalla. Voy a usar un ganchillo 2.5 milímetros, no se alcanza a ver ahí, tijeras y siempre tengan también a mano su cinta para medir. Vamos a comenzar con el blanco. Vamos a comenzar tejiendo 89 cadenas. Les voy a dar la medida en centímetros. Estiramos un poquito y nos llega a 35 centímetros. A ver, ahí sí, casi 36 centímetros que necesitamos para esta talla de 3 meses. 3, 4 meses, incluso puede ser hasta 6 meses. Vamos a empezar con la primera vuelta. Lo vamos a hacer abierto, así que va a quedar la posibilidad de que ustedes le coloquen botones. Vamos a marcar la última cadena y vamos a levantar 1, 2 y 3, cadena, un punto alto. Agregamos una más que es de separación. Y vamos a tejer en la cadena que marqué un punto alto. Tejo 2 cadenas, cuento 1, 2 y 3 y voy a tejer un medio punto. Tejo 2 cadenas y cuento 1, 2 y 3 y tejo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en la misma cadena de base. Esta es la secuencia que vamos a tejer. Nuevamente tejo 2 cadenas, 1, 2 y 3 y tejo un medio punto. 2 cadenas, 1, 2 y 3 y tejo la V, ya tengo de las V's 1, 2 y 3 y 2 medios puntos. Ahora tejo una cadena de separación, voy a la siguiente cadena y voy a tejer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Entonces tienen que fijarse que al tejer así vamos a formar la esquina, pero también tienen que fijarse que cuando ustedes tejan el medio punto, si quieren formar más grande el canesú, tienen que darse cuenta que tiene que ser con 2 V's, una al lado de la otra, para formar cada esquina. Medio punto, V, y luego en la cadena siguiente la otra V. En cualquier talla lo tienen que tejer de esta manera. Bueno,
Ahora vamos a tejer 2 cadenas y cuento 1, 2 y 3 y voy a tejer medio punto. Ahora nos toca tejer el brazo y en el brazo vamos a formar 4 V's. Con esta que ya tejí de la esquina, con esa vamos a contar 1 V, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces tejo 2 cadenas, 1, 2 y 3 y tejo punto alto, 2 cadenas y punto alto, 2 cadenas, 1, 2 y 3 y tejo medio punto, 1, 2 cadenas y voy a tejer la V. ¿Ya? Entonces ya les decía que tenemos que formar 4 V's contando con esta V de la esquina, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y formamos la próxima esquina para comenzar con la parte delantera. Ahora voy a formar la otra esquina. Se fijan que tengo 1, 2, 3 y 4 y voy a hacer una cadena de separación. En la próxima cadena de base voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y tejo ahí mismo un punto alto, ¿ya? Tengo que formar la delantera y acá tengo que tejer 5 V's, ¿ya? Cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5. Terminan con la V, después hacen la otra esquina, vuelven a tejer el brazo, donde van a repetir lo mismo que yo he hecho aquí, y luego tienen que terminar con la otra media espalda, donde tienen que repetir lo mismo. Entonces, para que tengan la idea, que tienen que tejer en la media espalda 1, 2, 3 V's. En el brazo tejen 1, aquí 1, 2, 3, 4. En la delantera van a tejer 5, 1, 2, 3, 4, 5. En el próximo brazo repiten lo que hicimos acá y finalizamos con la otra media espalda. Estoy de regreso con ustedes para la siguiente vuelta. He completado la vuelta, las dos delanteras, las esquinas. Vamos a seguir ahora con la próxima hilera. En esta hilera vamos a tejer puntos puff en relieve. Vamos a ir por el lado del revés ahora del tejido y vamos a comenzar tejiendo 3 cadenas. Dentro de la V, en este espacio, voy a tejer 2 puntos altos y en este punto alto lo vamos a tejer en relieve. Hago lazada y hago 1 lazada y ahí mismo lo tomo en relieve el punto, y una vez que ya tenemos todas las lazadas hechas vamos a cerrar de esta manera. Cierro y hago una cadena. Ahora voy a tejer una cadena de separación y voy a ir a la próxima V repitiendo igual. El primer punto alto lo hago en relieve, 1, lazada, 2, cierro y aquí voy a tejer dentro de esta V puntos altos. ¿Cuántos tejemos? Hacemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el próximo punto de la V lo tejo en relieve. 1 y 2, cierro y cierro. ¿Ven? Así. Tejo una cadena de separación y acá llego a la primera esquina.
Aquí en esta primera esquina tenemos que hacer lo mismo. La diferencia está en las cadenas de separación. Hago el primer punto en relieve, 1 y 2, cierro. Aquí tejo dentro de la V los 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Hago el punto en relieve, 1 y 2 y cierro. Y aquí en la otra V vamos a hacer lo mismo, pero como les decía, la diferencia es que acá vamos a tejer 1 y 2 cadenas de separación, nada más que 2. ¿Ya? Entonces cada vez que tengamos que tejer esta vuelta de puntos en relieve, vamos a tejer 2 cadenas de separación, y entre las V's vamos a tejer solo una, como lo hicimos anteriormente, una cadena. Entonces voy al siguiente punto, dejo 1 y 2, cierro, y tejo 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, y punto puff en relieve. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Y hacemos una cadena, uno y 2, 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, punto puff, 1 y 2 y cierro. ¿Ven? Entonces ustedes van a continuar tejiendo hasta terminar la hilera. Recuerden que acá se teje 2 cadenas de separación para formar la esquina, y lo demás ya se va tejiendo una cadena de separación. Completen la vuelta y estoy de regreso con ustedes para la siguiente hilera. Voy a finalizar la última parte. Entonces aquí, como ya hice el punto puff, vamos a ir a la última V. Siempre hay que estirar hasta acomodar toda la puntada, todas las hebras. Y aquí adentro del espacio de la V dejo 2 puntos altos. Y voy a terminar con un punto alto en la tercera cadena de las 3 que iniciamos. 1, 2, 3. En esta cadena, 1, 2, 3. En esa de arriba termino con un punto alto y completamos así esta vuelta. Ahí vamos ahora con la siguiente hilera. Vamos a iniciar con una cadena. El primer punto, medio punto, lo vamos a hacer aquí. Vamos a tejer 2 cadenas. Y aquí en este espacio entre los 2 abanicos en el medio voy a tejer un punto alto, 2 cadenas, ahí mismo un punto alto, 1 y 2 cadenas, y tengo acá los puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, sin contar el punto puff, sino que a partir del siguiente hoyito, es el primer punto alto, voy a contar 1, 2, 3. En ese tercer punto
voy a tejer un medio punto, 2 cadenas y vuelvo a repetir. En este espacio voy a tejer la V, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y vuelvo a contar 1, 2, 3, medio punto, 2 cadenas y aquí donde tenemos esta esquina donde están las 2 cadenas de separación voy a tejer la V. Tejo una V primero, tejo una cadena de separación y ahí mismo voy a tejer otra V. ¿Ven? Ahí están las dos juntas. Si se les resulta un poco complicado, pueden usar marcadores para colocar aquí su marcador y dar la señal de que esta es la esquina que tenemos que tejer. Como les resulte más fácil, más cómodo. Vamos a tejer ahora 1 y 2 cadenas y vuelvo a contar 1, 2 y 3 y tejo medio punto, 2 cadenas, vuelvo a tejer aquí en el medio un punto alto, 2 cadenas, punto alto. ¿Ven? Y esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta y fijarse nada más muy bien en cada esquina que estamos tejiendo. Ven, aquí viene una, aquí está la otra y la otra, de repetir las dos V juntas. Y recuerden que es una V separada con 2 cadenas y en esta esquina va una sola cadena y la V. Ya lo demás se va repitiendo. Las veo a continuación para la vuelta siguiente. Voy a finalizar la vuelta. Ya he tejido las 2 cadenas, terminó la hilera con un medio punto y tenemos que hacerlo en la segunda cadena. Ahí ustedes separan y cuentan 1 y 2, medio punto y completamos la vuelta. Siguiente hilera vamos a girar el tejido y vamos a volver a repetir los puntos puff. Comienzo con 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Voy acá al primer punto y lo tejo en relieve, 1 y 2, 1, 2, 3, 4, 5, punto puff, una cadena y repito 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Cadena y acá tenemos que repetir lo mismo, ¿cierto? Tenemos esta esquina y hacemos el punto puff, los 5 puntos, punto puff y separan con 2 cadenas y vuelven a repetir la misma puntada y esto es lo que vamos a realizar durante varias vueltas. Tienen que fijarse que ahí yo lo cierro, pero a medida que ustedes vayan a ir tejiendo, como esta es una talla pequeña que es para 3 meses aproximado, el bracito que va a entrar por aquí sea lo suficientemente cómodo para la bebé, que no le quede ni apretado ni tan suelto, ya más o menos. Pero voy a seguir tejiendo, les voy a dar las medidas a continuación cuando yo haya terminado el canesú. Bien amigas, he finalizado
los centímetros necesarios en cuanto a la sisa. Les voy a dar las en centímetros cuánto he colocado. Un total de 11 centímetros. Ahí está, 11 centímetros de largo de la sisa para esta talla. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es unir ambos lados. Yo lo voy a unir con la hilera de las V's y los medios puntos. ¿Ya? Entonces aquí giro mi tejido, voy a comenzar con la vuelta normalmente. Y voy a llegar hasta aquí tejiendo hasta la esquina para en esta parte unir con la otra esquina. Estoy aquí de regreso con ustedes. Vamos a unir un lado con el otro. Acá he tejido las dos cadenas de separación y aquí en esta esquina voy a tejer un punto alto, una cadena y en la siguiente esquina tejo un punto alto. Tejo dos cadenas y vuelvo a repetir la puntada. ¿Ya? Entonces lo que he tejido yo acá, un punto alto y un punto alto en el otro lado, lo vamos a repetir en la siguiente sisa. Acá seguimos tejiendo lo mismo, ¿cierto? Haciendo la misma puntada, las dos cadenas de separación y la V. ¿Ya? Esto es lo que vamos a tejer en esta vuelta y ustedes van a repetir en la siguiente sisa. Bien, amigas, he finalizado, ¿cierto?, la última parte donde cerramos la sisa y aquí tenemos que seguir tejiendo lo mismo. Vamos a seguir formando la misma puntada. Acá comenzamos tejiendo igual, los abanicos seguimos igual. Aquí en esta parte también un abanico lo tejemos igual, aquí también lo hacemos igual, hacemos la misma puntada. Voy a finalizar la vuelta y vamos a unir con un punto deslizado en la tercera cadena y completamos así esta hilera. Ahora vamos a continuar tejiendo esta vuelta. Vamos a seguir tejiendo con puntos, vamos a hacer un pasacinta con punto alto y cadena de separación. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas, un punto alto y una cadena de separación. Vamos a saltarnos un punto, voy al próximo y tejo punto alto, cadena, salto un punto, voy al próximo y tejo punto alto, cadena, salto un punto, voy al próximo, punto alto. Se fijan, este es el pasacinta que vamos a hacer en esta vuelta. Cadena, salto un punto, voy al próximo, punto alto. Tienen que fijarse muy bien todos los puntos que tienen y los van a ir tejiendo siempre saltándose uno por medio y tejen el punto alto. Así entonces hasta completar la vuelta. Voy a finalizar la vuelta y voy a deslizar en la tercera cadena. Aquí saltamos este punto. Tiene que fijarse bien de terminar así la vuelta. Y una vez que ya terminamos, vamos a cortar este hilo y vamos a comenzar a tejer, y en mi caso con el color moradito, para comenzar a tejer el faldón. Vamos a empezar a tejer el faldón. Vamos a unir el hilo en cualquiera de los puntos altos. Yo lo voy a unir aquí también donde terminé en la cadena, la tercera cadena. Voy a unir ahí y vamos a comenzar tejiendo. Hacemos una cadena. Ahora voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas y voy a saltar este espacio, voy al próximo punto alto y voy a tejer un medio punto.
1, 2 y 3 cadenas, voy a saltar este espacio, voy al próximo punto y tejo, ¿ya? Esto es lo que vamos a tejer a continuación. 1, 2 y 3 cadenas, salto un espacio, voy al próximo y tejo medio punto. 1, 2 y 3, salto un espacio, voy al próximo punto alto y tejo el medio punto. Esto lo vamos a ir repitiendo hasta completar toda la vuelta. Voy a completar la vuelta y deslizo en la primera cadena. Ahora vamos a deslizar por dentro de este primer arco. La puntada que vamos a hacer a continuación es múltiplo de 12. Ahora vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Dentro de este espacio tejo el segundo punto alto, 3, 4 y 5. Tejo 1, 2, 3 y 4, voy al siguiente arco y tejo medio punto. 1, 2, 3 y 4 cadenas, voy al siguiente y tejo medio punto. La secuencia es esta: tejemos 5 puntos altos y 3 medios puntos separados con las 4 cadenas. Voy al siguiente arco y repito nuevamente los 5 puntos altos, una vez que tejemos los 5 puntos volvemos a repetir medio punto, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, medio punto. ¿Ve cómo se va repitiendo? Entonces son 3 medios puntos, abanico, 3 medios puntos, abanicos. Continuamos ahora con la próxima vuelta. Vamos a tejer 4 cadenas, punto alto y una cadena de separación. En el siguiente punto tejo un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, 5 puntos. En el siguiente arco tejo un medio punto, 1, 2, 3, 4 cadenas, medio punto y volvemos a repetir punto alto, cadena, punto alto, cadena, y esta es la secuencia de puntos que vamos a tejer en esta hilera. Continuamos, vamos a deslizar al primer espacio entre el punto alto y el siguiente punto alto en la cadena, 1, 2, 3 cadenas y ahí mismo tejo un punto alto a medio hacer, tejo el siguiente punto alto a medio hacer y cierro 2 cadenas y repito 1, 2 y 3, 1 y 2 cadenas, 1, 2, 3, esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta. Ahora voy a tejer 1, 2 cadenas y aquí tejo medio punto, 2 cadenas y vuelvo a repetir aquí en el espacio, en la cadena, repito los 3 puntos altos que se cierran juntos, 2 cadenas y esto es lo que hacemos en esta vuelta. He deslizado el punto para cerrar la vuelta sobre este punto piña. Vamos a deslizar nuevamente las cadenas, vamos a llegar hasta aquí, hasta este punto.
comienzo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La primera cadena es un medio punto, la marco ahí para luego cerrar la vuelta en esa cadena, y voy a ir al siguiente punto piña que está aquí y voy a tejer sobre ese punto un medio punto. Vamos al siguiente punto piña y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente punto. 1, 2, 3, 4, 5. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y continuamos así en toda la vuelta. Sobre el abanico tiene que haber 3 arcos y aquí uno solo en esta parte del medio entre los dos abanicos. Esto es lo que hacemos a continuación y estoy de regreso para la siguiente vuelta. Seguimos con la próxima vuelta. Vamos a deslizar por dentro de este arco. Vamos a tejer aquí 7 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos al siguiente arco, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto. Ya tengo 3 medios puntos. Toca ahora hacer el abanico aquí en el centro. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos que tejer abanico, los 3 medios puntos con las 5 cadenas. Cerramos acá en el último punto y continuamos para la próxima hilera. Finalicé la vuelta y vamos ahora con la siguiente hilera, donde repetimos un punto alto, una cadena, punto alto, cadena. Entonces comenzamos 3, 4 y en el siguiente punto tejemos un punto alto, cadena. Vamos al siguiente punto, un punto alto, cadena, siguiente punto, punto alto, cadena, y así hasta tener los 7 puntos altos. Ahí ven, 2, 4, 6, 7. Ahora vamos al siguiente arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente arco, medio punto, y volvemos a repetir punto alto y cadena. Hacemos el abanico. Así vamos a continuar hasta finalizar la vuelta. En la próxima hilera tenemos que repetir nuevamente los puntos piña que hicimos acá. Entonces la hilera de los puntos piñas lo repetimos a continuación en la vuelta siguiente. Tenemos que ir repitiendo hasta completar el largo que sea necesario para el faldón, donde vamos a ir tejiendo el abanico. Luego hacemos la siguiente hilera con punto alto, cadena, punto alto, cadena. A la vuelta siguiente tejemos el abanico. A la vuelta siguiente tejemos el arco. Hay que fijarse muy bien en cuanto hacemos estos arcos que tenemos acá, estos que tenemos aquí, con las cadenas de separación. Siempre tiene que haber 3 arcos, 1, 2 y 3. Siempre tienen que haber estos 3 arcos sobre
el abanico, siempre. Aunque tengamos varios puntos, aunque tengamos 13, 15, la cantidad de puntos que hayan, la cantidad de puntos que ustedes tejan, siempre tiene que haber sobre ese abanico 3 arcos. Estos arcos, a medida que vayamos tejiendo, van a ir aumentando las cadenas, ya que van a ir aumentando los puntos altos, por lo tanto también tiene que crecer la cantidad de cadenas que hagamos aquí. He finalizado la vuelta con los puntos piñas. En esta próxima hilera tenemos que, como les decía yo anteriormente, tenemos que tejer siempre 3 arcos sobre cada abanico, siempre 3. Sea cual sea la cantidad de puntos que ustedes tengan aquí, siempre tienen que ser 3 arcos. Por lo tanto, los medios puntos los tienen que distribuir de tal manera que hacer que siempre calce igual y hayan 3 arcos. En este caso, yo, fíjense, aquí les voy a indicar este ejemplo y ya después ustedes podrán seguir tejiendo todo el faldón. Acá yo deslizo en este espacio. Aquí comienzo a tejer el primer medio punto y lo mismo tenemos que hacer aquí al final, haciendo un medio punto ahí. Entonces voy a tejer una cadena que corresponde a un medio punto, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas más, y acá en este siguiente espacio voy a tejer un medio punto. Ahí ya tengo un arco, 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a saltar este espacio, voy al siguiente y tejo medio punto. Ahí ya tengo 2 arcos, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a repetir nuevamente lo mismo. Voy a ir al siguiente espacio y tejo medio punto. Entonces ya tengo 3 arcos, que es lo que necesito, siempre formando estos 3. Y repito, acá tejo 1, 2, 3, 4, 5, siempre tengo que formar un arco aquí. Y nada más, que es eso lo que hacemos en esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que aquí yo tengo que saltarme este espacio. Voy al siguiente para formar el segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy al último y formo los 3. ¿Ya? Así entonces vamos a ir toda la vuelta, siempre formando 3. Ustedes van a continuar tejiendo lo demás ya bien igual. En la próxima vuelta, cuando formemos los puntos altos aquí en el medio, en lugar de tejer 7, vamos a tejer 9. Cuando les toque tejer 8 piñas, van ustedes a tejer los 3 arcos distribuidos de esta manera. Van a hacer el medio punto en el primer espacio, luego hacen las 5 cadenas, se saltan un espacio, van al siguiente, tejen un medio punto, se saltan un espacio, tejen medio punto, se saltan un espacio y tejen el medio punto. Así lo distribuyen los 3 arcos en estos 8 puntos piñas. Acá les muestro lo siguiente. Yo tengo los 11 puntos. Entonces, ¿cómo distribuí esta parte de los arcos? Aquí dejé, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos piña. Entonces yo puse en el primer punto piña, puse un medio punto. Luego tejí las 6 cadenas, dejé 1 y 2 espacios sin tejer, ya, o lo cuento así, 1, 2, 3. En el tercer punto piña puse un medio punto. Después 1, 2, 3. Y en el tercer punto piña siguiente tejí medio punto. Ya, 1, 2, 3. Y aquí hice el medio punto. Entonces, lo que les quiero decir es que ustedes hagan esta distribución de tal manera que quede siempre parejo los medios puntos y siempre quede un arco en la parte aquí del medio, sea la cantidad de puntos que ustedes vayan a hacer. Bueno,
Continúo tejiendo el resto del faldón y al terminar estoy de regreso con ustedes. Bien, amigas, he finalizado el faldón y acá les muestro que finalicé con el abanico y hice un total de 11 puntos piña en la parte de abajo y esto así quedó. ¿Ya? Ahí se los muestro de cerca para que ustedes también, si quieren hacerlo de esta manera, también lo puedan terminar así. Y le coloqué estas cintitas que ya está también en la parte de atrás y en la parte de adelante. ¿Ven? Queda súper bonito. Espero que les haya gustado este tutorial. No se olviden de dejarme un like en el apoyo para seguir subiendo videos y nos vemos para un próximo tutorial. Muchas gracias y hasta pronto.